Mi nombre es Jensi Carolina Rocha Silva, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y el día de hoy con la asesoría de la doctora Carmen Zárate les presentaré el caso clínico correspondiente al mes de mayo, el caso clínico de inmunología. De funciones. El resto de los Jensi, silencia todos los micrófonos, por favor. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida de salvación. Bueno, continuando, la madre nos dio la información. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, la madre tiene 20 años, es originaria y residente de aquí de Monterrey, Nuevo León, también es ama de casa, el padre y se refiere sana, el padre de 27 años, residente también de aquí de Monterrey, no tiene ningún antecedente patológico de importancia. Y nuestro paciente tuvo 2 hermanos, uno de ellos falleció a los 7 meses de edad, fue producto de la primera gesta, falleció de neumonía, sin embargo se desconocen muchos datos del fallecimiento porque el fallecimiento ocurrió en casa, pero tiene el antecedente de haber estado en múltiples ocasiones hospitalizado por enfermedad de Hirschsprung y el diagnóstico fue confirmado por biopsia. Y tiene un hermano de 2 años actualmente sano. Dentro de los antecedentes personales perinatales, es producto de la tercera gesta, de un embarazo no planeado y sí deseado. Tuvo un diagnóstico prenatal de sospecha de cromosomopatía y o infección por citomegalovirus. Sin embargo, estos diagnósticos se descartaron al nacer. Nació por cesárea programada a las 36.4 semanas. La madre desconoce si se realizó tamiz neonatal y desconoce también si hubo onfalorrhexis, la fecha de la onfalorrhexis. Dentro de sus personales no patológicos, no tiene la vacuna de BCG, fue alimentado desde el nacimiento con fórmula de inicio, actualmente se alimenta con fórmula NAN1 y nunca ha tenido ningún problema para la alimentación. Su desarrollo psicomotor, el sostén cefálico a los 3 meses y actualmente tiene sonrisa social. Dentro de los cuidados de la vivienda, pues no hay algo importante a destacar. Dentro de sus personales patológicos destaca la hospitalización en las primeras horas de vida, ya que posterior al nacimiento presentó vómitos persistentes y cialorrea. Se hizo el diagnóstico de atresia esofágica con fístula traqueoesofágica tipo 3, por lo que se hospitalizó y a los 9 días de vida se realizó anastomosis esofágica con cierre de fístula. Durante este internamiento no tuvo ninguna transfusión y no presenta ninguna alergia a medicamentos. La madre refiere que además de este internamiento que tuvo los primeros 21 días de vida, no ha tenido ningún otro internamiento. Su motivo de consulta a nuestro hospital fue dificultad respiratoria. Inició su padecimiento el día 10 de abril con rinorrea, fiebre, tos no productiva, por lo que acudió al hospital. Sin embargo, por los síntomas y ante la situación de la pandemia del COVID, fue valorado en el Hospital de Alta Especialidad y Medicina Avanzada. Se realizó prueba de influenza y se realizó también prueba de COVID. No tenía datos de dificultad respiratoria ni algún factor de riesgo, por lo que se egresó a domicilio con oseltamivir, paracetamol y medidas de aislamiento. El día 13 de abril se agregó dificultad respiratoria y fiebre hasta de 41 grados, por lo que acudió nuevamente a la valoración en el AEMA. Con resultado negativo de prueba de COVID, se trasladó para su manejo en urgencias. En urgencias ese mismo día se observa un paciente hiporreactivo, taquipneico, somnoliento. A su ingreso se le pasaron cargas rápidas, se tomaron diversos estudios de laboratorio y se realizó también diagnóstico de
de choque séptico por neumonía. Se manejó desde su ingreso con amina, se realizó intubación endotraqueal, ceftazidima, clindamicina, oseltamivir y se ingresó a la unidad de terapia intensiva. Dentro de los estudios que se tomaron, se tomó una radiografía en la cual se observó una opacidad bilateral que coincidía con el diagnóstico de neumonía, y en los laboratorios de su ingreso, que ahorita vamos a ver algunos más adelante, pero dentro de los laboratorios se observó datos de probable síndrome de lisis tumoral con hipocalcemia, hiperfosforemia, hiperuricemia, DHL en 1003, y en la gasometría se encontraba acidosis metabólica y también una elevación de creatinina y de nitrógeno ureico en sangre. Dentro de sus exámenes de laboratorio, en su biometría hemática del día de su ingreso, pues prácticamente no encontramos ninguna alteración, y ese día, por cuestiones de laboratorio, no se pudo procesar proteína C reactiva. Sin embargo, a los 2 días, que es la siguiente biometría que aparece en su expediente, encontramos anemia con hemoglobina de 7.26, encontramos linfopenia con 891 linfocitos totales y encontramos 34,000 plaquetas, y en ese día se reportó una proteína C reactiva de 0.6. Ese día el paciente se encontraba en terapia intensiva, se realizó transfusión de hemoderivados y de plaquetas, y posteriormente las siguientes biometrías pues tuvieron una evolución favorable en cuanto a la hemoglobina y a la serie blanca, y en cuanto a las plaquetas se presentó una trombocitosis. Recordemos que el paciente pues estaba con datos de choque séptico. Dentro de su evolución se mantuvo desde su ingreso, que fue el día 13 de abril, hasta el día 27 intubado. El día 24 de abril cabe mencionar que presentó paro cardiorrespiratorio relacionado a obstrucción de la vía aérea, que requirió 2 ciclos de reanimación cardiopulmonar avanzada. En lo hemodinámico estuvo con aminas desde su ingreso hasta el día 25 de abril. Se realizó transfusión sanguínea en 2 ocasiones de sangre y de plaquetas, estuvo con catéter venoso central. El día 23, desde su ingreso, fue valorado también por el servicio de hematología. Sin embargo, debido a que recibió transfusiones y a pesar de que no se pudo realizar pues en ese momento el aspirado por las condiciones hemodinámicas inestables del paciente. Sin embargo, el día 23 de abril se realizó aspirado de médula ósea que no reportó blastos. Se realizó también dentro de su abordaje un ecocardiograma para descartar alguna cardiopatía, y el corazón estaba estructuralmente normal. En lo digestivo, como estaba presentando datos de aspiraciones, se sospechó de reflujo gastroesofágico, y cuando el paciente se encontró hemodinámicamente estable, se realizó serie esófago-gastroduodenal que reportó una estenosis del tercio distal a 3 centímetros de la unión gastroesofágica. Recordemos que el paciente tenía el antecedente de la atresia esofágica y fístula. Se indicó en ese momento manejo con cisaprida y omeprazol, y el día 8 de mayo se realizó endoscopía superior que reportó candidiasis oral y esofágica. En lo metabólico, pues se resolvieron las alteraciones que se estaban presentando. Okay. No se deberá combinar. Se resolvieron las alteraciones que se estaban presentando en lo metabólico, y en lo infeccioso, pues desde su ingreso se manejó con ceftazidima, clindamicina, oseltamivir. El día 19, por las alteraciones hemodinámicas y además por los resultados de los cultivos, se agregó vancomicina. El día 20 de abril se suspendió, en un cultivo se reportó E. coli ble, por lo que se suspendió ceftazidima y se agregó amicacina a su manejo. Al final cumplió 9 días de amicacina y 11 días de vancomicina. En los resultados de los cultivos, pues vemos que el cultivo que se tomó, los cultivos iniciales a su ingreso prácticamente se reportaron negativos.
En cuanto a lo cutáneo, se observó lesiones eritematosas, descamativas, tanto en cuello como en la espalda, que se valoró también por el servicio de la dermatología pediátrica. Se hizo el diagnóstico de candidiasis cutánea diseminada y se manejó con fluconazol intravenoso. Recordemos también que tenía la candidiasis esofágica. El paciente se manejó en hospital durante 3 días con fluconazol intravenoso, fue mejorando las lesiones y posteriormente se egresó a su domicilio a continuar fluconazol vía oral durante 21 días. Dentro de los diagnósticos, entonces, tenemos un lactante menor con neumonía adquirida en la comunidad, la cual se resolvió, choque séptico, lesión renal aguda, que también se resolvieron, síndrome de lisis tumoral, que se descartó, visitopenia, que si bien tuvo las alteraciones en la biometría hemática, estas se presentaron prácticamente en una sola biometría posterior a la transfusión, y durante su evolución el resto de las biometrías estuvieron normales. Tiene también el diagnóstico de estenosis esofágica, candidiosis esofágica y orofaringia y candidiosis cutánea, es decir, una candidiasis sistémica. Se solicitó la interconsulta con el día de nosotros, el día 7 de mayo, por parte de maestra de hematología pediátrica, con el objetivo de descartar una inmunodeficiencia primaria, ya que el servicio de hematología ya había descartado alguna alteración a nivel del sistema hematológico, a nivel de alguna alteración mieloproliferativa. Y esto sobre todo por el antecedente del hermano fallecido a los 6 meses de edad, por las alteraciones en la biometría hemática que presentaba y la evolución tórpida que tuvo a su inicio. Decidimos iniciar abordaje como una inmunodeficiencia primaria, solicitando perfil de inmunoglobulinas y subpoblación de linfocitos. Pero recordemos que este paciente tiene varios datos que nos hacen tener que descartar también una inmunodeficiencia secundaria, sobre todo por alteración anatómica, por el antecedente que tenía de la atresia esofágica, de la fístula, además de que durante su hospitalización en la unidad de terapia intensiva estuvo con dosis altas de esteroides, y esto también puede condicionar una inmunodeficiencia de tipo medicamentoso. En sus exámenes de laboratorio de la subpoblación de linfocitos y el perfil de inmunoglobulinas, pues estos se reportaron el día 13 de mayo y se encontró una disminución en los linfocitos CD4 y en los linfocitos B. Sin embargo, no se integra en alguna inmunodeficiencia primaria, y dentro de las inmunoglobulinas únicamente hay un incremento en la inmunoglobulina M. El resto de las inmunoglobulinas pues prácticamente están normales. El plan en cuanto a estas alteraciones que vimos en las inmunoglobulinas es repetir el estudio, puesto que algunas alteraciones a nivel de los linfocitos B todavía pueden ser explicadas por el contexto del paciente, el uso de esteroides de manera prolongada, el choque séptico y lo que presentó durante su internamiento y la evolución tórpida. Entonces se van a repetir estudios de perfil de inmunoglobulinas y subpoblación de linfocitos en un mes, programadas para el día 13 de junio. Entonces, el paciente se egresó del hospital el día 15 de mayo a continuar fluconazol por vía oral durante 21 días. Después de esto se realizará por gastropediatría nuevamente endoscopía superior para valorar la resolución de la candidiasis esofágica. Por nuestra parte, vamos a realizar nuevamente el perfil de inmunoglobulinas y la subpoblación de linfocitos, y va a acudir a consulta con resultados. Entonces, entrando en cuanto a la revisión, tenemos un paciente donde la principal sospecha diagnóstica hasta ahorita pues es una inmunodeficiencia secundaria. Sin embargo, todavía está por descartarse el que se trate de una inmunodeficiencia primaria.
Vamos a hablar de las inmunodeficiencias secundarias. Estas son el resultado de múltiples factores que pueden afectar al huésped con un sistema inmunitario intrínsecamente normal. Y estos factores pueden ser agentes infecciosos, medicamentos, enfermedades metabólicas y condiciones ambientales. Es importante mencionar que las inmunodeficiencias secundarias son mucho más frecuentes que las inmunodeficiencias primarias. Y cuando tenemos un caso de una sospecha de inmunodeficiencia, siempre hay que realizar la búsqueda de los factores que pudieran condicionar una inmunodeficiencia secundaria. Las inmunodeficiencias, las manifestaciones clínicas más relevantes, la principal de ellas es una mayor frecuencia de infecciones, las complicaciones inusuales de infecciones comunes y también la presencia de infecciones oportunistas. Hay varios factores que pueden condicionar la presencia de una inmunodeficiencia secundaria. Dentro de ellos, uno de los principales o la más común a nivel mundial es la desnutrición. Sin embargo, la inmunodeficiencia más conocida y más estudiada por la mortalidad alta que genera y las comorbilidades que implica es la infección por el VIH-Sida. También factores como los extremos etarios, algunos factores quirúrgicos como por ejemplo la esplenectomía, factores asociados a trauma, el uso de medicamentos inmunosupresores y algunas alteraciones genéticas y metabólicas van a generar un insulto en diferentes puntos del sistema inmunitario innato o adaptativo y va a condicionar la presencia de infección principalmente, pero también se pueden ver neoplasias, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, una mayor predisposición a enfermedades como mieloma múltiple. Aquí en esta imagen podemos observar de manera desglosada las múltiples causas de inmunodeficiencias secundarias. No las vamos a mencionar ahorita todas por falta de tiempo, pero sí es importante tomarlas en cuenta. Vamos a empezar con las inmunodeficiencias en los extremos etarios. Es bien conocido que uno de los factores más importantes que modifican la relación que existe entre la inmunidad innata y la adaptativa y la respuesta en la inmunidad como tal, pues es la edad. Y siendo los extremos etarios los que van a estar afectados. Tenemos, empezando por el lactante, el desarrollo del sistema inmunitario pues prácticamente empieza desde antes de la semana 8 de gestación y se caracteriza principalmente porque hay una disminución en las respuestas antibacterianas tanto de los neutrófilos como de los monocitos. Hay una alteración en la quimiotaxia de neutrófilos, hay una disminución en la capacidad de las células presentadoras de antígeno para ayudar a la estimulación a los linfocitos T y también hay una disminución en la producción del interferón gamma como respuesta antivírica por parte de las células dendríticas plasmocitoides. En el sistema inmunitario adaptativo también vamos a tener que en el sistema vamos a tener también que va a haber una mayor capacidad o una mayor, cantidad de linfocitos T y B vírgenes e inmaduros. De hecho, en estas gráficas podemos observar cómo la cantidad de las células de linfocitos B y de linfocitos T va a ir variando a lo largo de la vida. Al inicio, en la segunda gráfica, podemos observar cómo vamos a tener una mayor cantidad de anticuerpos maternos, que de hecho es uno de los mecanismos que van a generar inmunidad pasiva en los lactantes. Ellos tienen un desarrollo inmunitario poco desarrollado y con poca capacidad funcional, por lo que requieren esta inmunidad pasiva a través de la inmunoglobulina G transplacentaria y a través de la inmunoglobulina A que pasa a través de la lactancia. Cuando
cuando hay alguna alteración en este mecanismo de inmunidad pasiva, por ejemplo, en los prematuros, pues vamos a tener funciones inmunitarias deficientes. Entonces podemos ver cómo las células B, las células T, en las primeras etapas de la vida van a tener una mayor cantidad de células vírgenes y posteriormente, conforme vamos avanzando en la vida, va a llegar a una homeostasis donde se va a presentar una disminución de los linfocitos T vírgenes y una mayor celularidad de tipo de memoria. Además, en los neonatos, pues hay una alteración para la generación del cambio de isotipo y esto va a ir cambiando a lo largo de la vida. Y en la etapa adulta vamos a tener una mayor cantidad de células de memoria presentes. Aquí en esta otra imagen podemos observar cómo el ambiente inmunitario del lactante es principalmente de tipo antiinflamatorio, con una alteración para la señalización de los receptores tipo TOL a nivel de los monocitos, mayor producción de interleucina 10, de interleucina 6, de interleucina 23, esto sobre todo con el objetivo de tener un ambiente tolerogénico, que es lo que va a defender al lactante en la vida intrauterina de un rechazo por el sistema inmunitario materno. En cuanto al sistema inmunitario adaptativo, podemos observar también que el lactante va a tener una pobre señalización de los linfocitos, de los receptores de células T y de los receptores de célula B. Y en cuanto a los linfocitos T, la respuesta inmunitaria se va a cargar más la balanza hacia la respuesta de tipo TH2 y hacia el tipo T regulador. Y en cuanto a los linfocitos B, los lactantes y los neonatos pues tienen una incapacidad para generar el cambio de isotipo, por lo que únicamente vamos a tener la producción de inmunoglobulina M y la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G presentes, pues van a ser más que nada a través de la inmunidad pasiva. En el adulto vemos cómo hay un equilibrio entre el ambiente antiinflamatorio y el ambiente proinflamatorio con mayor antecedente de exposición a los antígenos. Sin embargo, ese equilibrio se va perdiendo conforme avanzamos en la edad adulta, ya que en el anciano se presenta también una alteración en los receptores de linfocitos T, pero aquí la respuesta es más que nada de tipo proinflamatorio, con mayor producción de factor de necrosis tumoral alfa, de interleucina 6, de interleucina 1B, con mayor activación del inflamosoma también. Se presenta a nivel de los linfocitos T mayor expresión de moléculas, como por ejemplo la molécula de muerte celular programada, y a nivel de los linfocitos B vamos a tener una disminución de la respuesta del receptor de linfocitos B, con disminución en la producción de inmunoglobulinas G, inmunoglobulina A y mayor producción de autoanticuerpos. Eso es uno de los factores que van a condicionar que en la edad avanzada pues se presenten algunas enfermedades mieloproliferativas, sobre todo de tipo mielocítico. Este entorno proinflamatorio en la edad avanzada no nada más va a ser secundario a los cambios en el sistema inmunitario, también la adipogenia, que es asociada al envejecimiento, donde hay un cambio de tejido graso, de tejido muscular por tejido graso, va a condicionar que se incrementen los patrones moleculares asociados a patógenos y alarminas, que van a condicionar que haya un fenotipo secretor asociado a la senescencia. Va a haber mayor acumulación de linfocitos T efectores, va a haber una inmunidad innata deficiente, va a haber mayor predisposición a enfermedades arteriales coronarias, todo esto por el aumento en la liberación de mediadores inflamatorios como factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 6. En esta gráfica podemos observar dentro de las diferencias o dentro de los cambios genéticos que se van a producir a lo largo de la edad,
los pacientes de edad avanzada podemos observar que va a haber modificaciones a nivel de los telómeros. Generalmente, conforme vamos avanzando, se va acortando los telómeros, además de que el daño al ADN se va a ir acumulando y los cambios epigenéticos también se van a ir incrementando. Todo esto que va a ocasionar una disminución en la capacidad proliferativa, disminución en la actividad de los linfocitos T y también disminución en la función efectora. ¿Cómo se- ¿Cuáles van a ser las consecuencias de las alteraciones? Primero que nada, en la inmadurez del sistema inmunitario en desarrollo, mayor morbilidad y mortalidad por infecciones, sobre todo de tipo gastrointestinal y respiratorios. De hecho, son la principal causa de muerte en los lactantes. También una vacunación primaria ineficaz. Este es uno de los motivos por los que los calendarios de vacunación de los niños requieren dosis de refuerzos para poder incrementar esa eficacia de las vacunas. Y también de manera importante una vulnerabilidad frente a las enfermedades alérgicas, por lo que mencionábamos ahorita de la desviación hacia la respuesta de tipo TH2 en la infancia temprana. ¿Qué es lo que va a pasar en el sistema inmunitario del adulto mayor? También vamos a tener como consecuencia una mayor morbilidad y mortalidad por las infecciones, reactivación de virus latentes. El ejemplo típico de esto es el virus de la varicela zóster, que la mayoría de las personas pues lo tenemos hasta el 90% y que en la población mayor de 50 años se incrementa la reactivación manifestándose como herpes zóster. También la aceleración de enfermedades degenerativas, como por ejemplo aterosclerosis, Alzheimer, también son parte del envejecimiento inmunitario, de las consecuencias. Y el aumento en la incidencia de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, algunas vasculitis, artritis, etcétera. Además de que también presentan una vacunación ineficaz. Esto es lo que explica que algunas vacunas, como por ejemplo la neumocócica, requieran un refuerzo en la edad adulta. Otra inmunodeficiencia secundaria que es importante mencionar, ya que es la más prevalente a nivel mundial, es la inmunodeficiencia secundaria desnutrición. La Organización Mundial de la Salud define la desnutrición como el desequilibrio entre la ingesta de nutrientes y energía y los requisitos del cuerpo para garantizar la homeostasis, las funciones específicas y en particular en los niños el mantenimiento del crecimiento. La desnutrición es actualmente grave problema de salud pública. Se estimó para el año 2010 que había más de 925 millones de personas en el mundo con desnutrición. Y aunque los países con mayor prevalencia están en el continente africano, de hecho la mayoría de los estudios que tienen que ver con desnutrición e inmunidad son hechos en el continente africano, pero países como México, países suramericanos también tienen una prevalencia alta de desnutrición. Es más frecuente en niños menores de 5 años y se ha estimado que contribuye casi el 50% de todas las muertes entre los niños menores de 5 años. De hecho, hay múltiples estudios que demuestran que los niños con desnutrición grave tienen hasta 12 veces más riesgo de morir en comparación con niños sanos. Y la principal causa de estas muertes es atribuibles a infecciones, sobre todo de tipo gastrointestinal y respiratorio. Hablar de desnutrición y hablar de inmunidad del sistema inmunitario, es importante mencionar la interacción que existe entre la disfunción entérica y ambiental y la inflamación sistémica. ¿Qué tenemos? Se trata de un sujeto en donde la deficiencia de nutrientes asociado más el insulto ambiental, ya que muchas veces viven en condiciones inadecuadas, y muchas veces se agregan infecciones entéricas secundarios a la disminución en la fusión de la barrera intestinal, con un aumento en la permeabilidad vascular y un aumento de mediadores inflamatorios en el intestino que va a condicionar una disbiosis intestinal. Esto se va a volver un ciclo que nos va a llevar a la translocación bacteriana. Y la translocación bacteriana va a generar un aumento en la actividad de la inmunidad innata de manera patológica, que a su vez va a condicionar la presencia de inflamación sistémica.
Esta inflamación sistémica va a generar un incremento en el gasto metabólico que, sumado a la deficiencia del anfitrión deteriorada, pues va a generar una deficiencia inmunitaria. Y básicamente el paciente con desnutrición e infección va a estar entre estos dos ciclos. Y esto es lo que va a contribuir a una mayor mortalidad y a una mayor predisposición a las infecciones. ¿Qué es lo que pasa en los órganos hematopoyéticos en los pacientes desnutridos? A través de autopsias que se han realizado en niños desnutridos, se ha observado que hay una hipoplasia tímica importante con incremento de la matriz extracelular, aumento de la apoptosis y disminución de la proliferación de los timocitos, y además una disfunción de la hormona tímica, con alteración también en la cantidad de la hormona tímica. No hay estudios en niños o autopsias que demuestren las alteraciones a nivel del vaso o de los ganglios linfáticos, pero por estudios en modelos muridos se ha observado que hay una disminución en la celularidad, que hay una alteración en la organización de la sustancia blanca, también hay un incremento en la apoptosis y en la proliferación, y hay un ambiente inflamatorio alterado. Y a nivel de los ganglios también tenemos una disminución en la capacidad de las células formadoras de anticuerpos. La médula ósea es uno de los órganos que principalmente van a tener afectación cuando hablemos de desnutrición. Esto tiene que ver mucho con la capacidad de regeneración de la médula ósea. Al verse afectado por la falta de nutrientes, va a haber una disminución en la celularidad, va también a presentarse una disminución en la cantidad de células progenitoras hematopoyéticas, y de hecho se ha visto en muchos casos una hipoplasia de tipo eritroide o incluso displasias en niños con desnutrición, o incluso puede llegar a presentarse también secundario a la falta de algunos micronutrientes. También puede haber alteraciones en la movilización o en la respuesta que se presenta de las células hematopoyéticas a la estimulación por el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Y todo esto finalmente nos va a dar una disminución en la celularidad. Y en el tejido linfoide asociado al intestino vamos a tener una atrofia con disminución en los centros germinales y en las placas de Peyer, que va a ocasionar una menor cantidad de linfocitos intraepiteliales y también una alteración sobre todo a nivel de la inmunoglobulina A secretora. Va a haber una disminución también en las proteínas de fase aguda, sobre todo disminución de las citocinas proinflamatorias, hablando específicamente de interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral. La inmunidad innata se va a alterar, sobre todo a nivel del complemento, con niveles reducidos y función disminuida. Y es importante mencionar que en los pacientes desnutridos se ha observado que los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva y la procalcitonina, debido a las alteraciones que ahorita mencionamos, pues no son un buen predictor de infección bacteriana en niños con desnutrición grave. ¿Y qué es lo que pasa a nivel del sistema inmunitario innato? Vamos a observar que varias de las células, los macrófagos, las células dendríticas, van a tener una cantidad disminuida. Las células natural killer no van a estar en cantidad normal, pero su función va a estar deteriorada. Va a haber además niveles elevados de ciertos marcadores apoptósicos, como el CD95 a nivel de neutrófilos, linfocitos y monocitos en sangre periférica. Además, en cuanto a la función de los neutrófilos, la quimiotaxis, la actividad microbicida van a estar alteradas y va a haber una disminución en la síntesis de enzimas lisosómicas. Además de que las células dendríticas, que son un puente entre la inmunidad innata y adaptativa, van a tener falla en la regulación del antígeno leucocitario humano con una capacidad disminuida para estimular la proliferación de las células T. ¿Y qué pasa en la inmunidad adaptativa? Aquí vamos a tener una disminución en la funcionalidad de las células T de memoria y de las células T efectoras, con una disminución de las citocinas inflamatorias de tipo TH1 y un incremento de citocinas TH2, principalmente interleucina 4 e interleucina 3,
además de una disminución en la funcionalidad del receptor alfa de interleucina 7, con mayor expresión de mediadores apoptósicos como el CD95 y el ligando de muerte celular programada. Además, vamos a tener una capacidad disminuida de los linfocitos T para responder a estímulos inflamatorios. Todo esto nos hace concluir que en realidad, aunque el número de células pueda mantenerse, el ambiente desnutrido no es compatible con la activación de células T. De hecho, este es uno de los factores por los que se asocia la desnutrición con una mayor cantidad de infecciones. De manera muy rápida vamos a mencionar que un papel importante en cuanto a la vitamina A en la regulación de las funciones inmunitarias innatas y adaptativas. ¿Esto por qué? Porque se sabe que la deficiencia de vitamina A es una de las principales deficiencias aisladas, afectando hasta 100 y 140 millones de niños en el mundo, y vemos que en cuanto al metabolismo de la vitamina A, va a ejercer ciertas funciones regulatorias en las células inmunitarias innatas y adaptativas, aumentando la capacidad para presentar antígenos, disminuyendo la producción de interleucina 2, aumentando la maduración. También, en cuanto a los linfocitos B, aumentando la diferenciación de células secretoras de anticuerpos de inmunoglobulina A, y en los linfocitos T vamos a tener una mayor diferenciación hacia el tipo TH2 y hacia el tipo T regulador, con disminución de la respuesta TH1 y TH17 y disminución de la citotoxicidad. Todas estas funciones reguladoras que son secundarias al metabolismo de la vitamina A explican las alteraciones infecciosas que se pueden presentar en los pacientes con carencia de vitamina A y con desnutrición. Y hablando de vitamina D, también tiene un papel muy importante en las células del sistema inmune, ya que la vitamina D, recordemos que es una de las deficiencias que afectan hasta 1.000 millones de personas en el mundo, y en el metabolismo de la vitamina D tenemos que este actúa a través del receptor de la vitamina D que está asociado al núcleo y que también tiene funcionalidad en las células dendríticas y en las células linfoides, generando un efecto supresor sobre el sistema inmunitario adaptativo, con disminución en la proliferación de linfocitos B, disminución en la producción de IgG e IgM y disminución en la diferenciación a células plasmáticas, mientras que como es un ambiente inmunosupresor, genera un aumento en la producción de interleucina 4 y de interleucina 10, y además hay una alteración a nivel de las células dendríticas en cuanto a la maduración y a la presencia de moléculas coestimuladoras. Todo esto hace que los pacientes con deficiencia de vitamina D pues vayan a tener una mayor predisposición a ciertas infecciones. En los pacientes desnutridos vamos a tener que hasta el 60% de ellos, una de las causas de muertes van a ser las enfermedades diarreicas. Más del 50% de las muertes en niños por desnutrición es secundaria a neumonías, y hay algunas otras infecciones como sarampión y malaria que también son importantes. Prácticamente estamos en un ciclo donde la desnutrición nos va a llevar a la infección nos va a condicionar también un déficit de energía y nos va a condicionar que haya mayor incremento de colonización de ciertas bacterias. Por lo tanto, pues se vuelve un ciclo. Se ha observado también en pacientes desnutridos un aumento en la colonización nasofaringea por Streptococcus pneumoniae, que si bien no hay estudios que demuestren que hay un incremento en la infección por neumococo, se sabe que la colonización nasofaringea es un factor de riesgo para mayor infecciones de vías respiratorias bajas secundarias a neumococo. En un estudio muy interesante que se llevó a cabo de 3 años en varios países africanos, se identificaron en pacientes con diarrea moderada a grave que tenían desnutrición agentes como rotavirus, E. coli, enterotoxigénica y Shigella como los patógenos más comunes asociados a desnutrición.
Se ha visto, de hecho, que la desnutrición también incrementa 2 a 3 veces más el riesgo de bacteriemia, con un riesgo hasta del 17%, con una prevalencia hasta del 17% en relación a pacientes no desnutridos. Y la probabilidad de generar bacteriemia es mayor para niños con candidiasis oral o hipoalbuminemia, no así para pacientes con VIH, a pesar de que los estudios que se han hecho en África han estudiado también estos factores. Dentro de los patógenos invasivos comunes en niños con desnutrición grave, que son causa de sepsis, se han encontrado Salmonella notifoidea, E. coli, Klebsiella, y dentro de las bacterias gram positivas, la más frecuente es Staphylococcus aureus, seguidas por neumococo. Se ha observado que los niños con desnutrición tienen 3 veces riesgo mayor de muerte por sepsis o por enfermedad febril de causa no identificada, por tuberculosis o meningitis. La mayoría de estos estudios pues, se han hecho en países africanos. Otra inmunodeficiencia que tenemos que tocar, sobre todo por el antecedente de nuestro paciente que recibió durante su estancia en terapia intensiva glucocorticoides en dosis elevadas, es la inmunodeficiencia secundaria a glucocorticoides. Se sabe actualmente que en países como Estados Unidos y Reino Unido, más del 1% de la población usa glucocorticoides sistémicos, siendo los principales indicaciones enfermedades respiratorias, neoplasias y enfermedades reumáticas. Y si bien nadie discute la efectividad de los glucocorticoides en estas afecciones, las infecciones son complicaciones que se pueden presentar en la exposición sistémica a glucocorticoides, incluso en aquellas personas que no lo han usado por periodos prolongados. La dosis inmunosupresora se acepta para la prednisona es de más de 20 miligramos al día durante más de 14 días o en el caso de niños menores de 10 kilos, más de 2 miligramos kilo día. Y se sabe que los glucocorticoides inhiben tanto la inmunidad innata como la adaptativa. De hecho, desde hace más de 25 años se ha aceptado que generan un aumento en el riesgo general de infecciones por arriba del 50 al 60%. Las alteraciones que generan los glucocorticoides a nivel del sistema inmunitario principalmente tienen que ver con la interferencia del factor nuclear kappa beta, que va a generar alteraciones y disminución en las citocinas inflamatorias, principalmente interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta. Esto a su vez va a condicionar disminución en el rodamiento, la adhesión y la extravasación de los leucocitos. Además, va a tener un efecto negativo en la liberación de anexina 1, que junto con la funcionalidad del factor de nuclear kappa beta van a interferir con la formación de prostaglandinas, de leucotrienos, esto por interferir con la liberación de ácido araquidónico y de la ciclooxigenasa. Finalmente, esto va a interferir en las funciones de leucocitos, fibroblastos y células endoteliales y suprimir la producción de acciones de factores humorales implicadas en el proceso inflamatorio. Aquí en esta imagen podemos ver cómo también van a interferir con la activación de moléculas, van a inhibir, la activación de ciertas moléculas estimuladoras como CD80, CD86, esto a nivel de las células dendríticas, y van a generar un incremento en la estimulación de interleucina 10. Además, van a interferir en la señalización a través del receptor de célula T, bloqueando las vías de señalización. Y a nivel de las células del sistema inmunitario adaptativo, vamos a tener una mayor señalización hacia las vías TH2 y T reguladoras y un bloqueo de las células de las vías TH1 y TH17. Hay varios estudios también que han demostrado a nivel de estudios del genoma que el uso de glucocorticoides se ha asociado con disminución de la expresión de genes asociados con el receptor de células B y del correceptor, y también en la señalización disminuida de genes como por ejemplo el BTK. Todo esto va a condicionar que haya una disminución en la funcionalidad de los linfocitos T por alteraciones en la señalización del receptor.
Finalmente, en el resto de las células vamos a tener que en todas las células los glucocorticoides van a causar una disminución de la función a nivel de los linfocitos T, mayor producción de interleucina 2, que es uno de los efectos más importantes, mayor disminución en la producción de prostaglandinas y de sustancias inflamatorias, y a nivel de los granulocitos va a condicionar una disminución en los eosinófilos y aumento en los neutrófilos. En un estudio que se realizó en Inglaterra, se observó a través de una base de datos en donde están los registros de todos los pacientes que tienen una consulta médica, incluyó más de 275,000 adultos que fueron expuestos a esteroides, y se llevó a cabo del 1 de enero del 2000 hasta el 2012, y se observó que las infecciones más frecuentes en los pacientes con uso de esteroides son las infecciones del tracto respiratorio inferior. Se agruparon dos comparaciones. En una se incluyeron pacientes que tuvieron exposición a glucocorticoides en comparación con aquellos que no estaban expuestos, y se observó que para las infecciones que se investigaron, varicela, herpes zóster, infecciones del tracto respiratorio inferior, septicemia, candidiasis, había un riesgo aumentado que iba desde el 1 hasta casi el 6 veces más el riesgo en los pacientes que tenían glucocorticoides en comparación con los que no usaban. Y al momento de realizar la comparativa con los pacientes que padecían las mismas enfermedades con y sin exposición a los esteroides, se vio que se seguía manteniendo un riesgo alto para candidiasis oral e infecciones del tracto respiratorio inferior. Y hablando de la temporalidad del uso de glucocorticoides, se vio que para septicemia, celulitis y herpes zóster, el riesgo prácticamente se mantenía constante desde usarlo 15 días hasta usarlo más de un año, mientras que para candidiasis y para infecciones del tracto respiratorio inferior se observó que el mayor riesgo era durante el primer mes de uso, y posteriormente esto iba disminuyendo conforme se incrementaba el tiempo de uso. Otra de las inmunodeficiencias que es importante mencionar también es la inmunodeficiencia secundaria al uso de antibióticos. Sabemos que actualmente 1 al 3% de la población usa antibióticos diariamente, y de hecho sabemos que son uno de los medicamentos más recetados en la actualidad, y que muchas de las veces pues se ha abusado de estos medicamentos. Ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta si los antibióticos en realidad son héroes o son villanos. Son héroes ya que han salvado muchas vidas y modificado el curso de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, los villanos muchas veces somos los médicos. ¿Qué es lo que genera el uso de antibióticos a nivel del sistema inmunitario? Primero, de manera muy breve, vamos a mencionar las alteraciones en el sistema inmunitario intestinal, que son las que pueden estar modificadas por el uso de antibióticos. Recordemos que la microbiota tiene un papel muy importante en todos los órganos, pero más que nada en el intestino, en donde la interacción de patrones moleculares asociados a microbios a través del eje de célula intestinal, de célula linfoide innata y célula epitelial intestinal, va a condicionar la liberación de péptidos protectores como el REC3 gamma. La presencia de ciertos Clostridium va a ser protectora también en la mucosa intestinal, y a través del factor de crecimiento transformante beta va a estimular la producción de células T reguladoras. Esto también es un efecto que está generado por los ácidos grasos de cadena corta, y además las bacterias filamentosas segmentadas van a liberar la presencia de ATP, de interleucina 1 beta, que nos va a condicionar un incremento en la estimulación de células TH17. Entonces, básicamente, esta homeostasis de tipo regulador se llega a perder cuando los antibióticos se usan de manera indiscriminada, generando mayor sensibilidad a la infección y un aumento en la gravedad de diversas afecciones.
Se han hecho diversos estudios en los cuales se ha observado que algunos medicamentos, por ejemplo, la clindamicina, en estudios en ratones, una sola dosis de clindamicina induce cambios profundos en la microbiota e incrementa la susceptibilidad de infecciones por Clostridium difficile, esto en estudios en ratones. La vancomicina también se ha asociado a mayor hay mayor variedad de infecciones secundarias, y esto en estudios tanto en humanos como en ratones, y se ha visto que a la administración temprana de bajas dosis de penicilina también nos va a condicionar la modificación de la expresión de ciertos genes que codifican algunas proteínas que van a ser importantes para el mantenimiento del sistema inmune, de la microbiota intestinal. Entonces, todo esto va a ocasionar que haya un funcionamiento deteriorado del sistema inmune. Y en los diferentes órganos, el uso indiscriminado de antibióticos también va a ocasionar a nivel de los pulmones que haya una mayor migración de células dendríticas, una mayor predisposición hacia la vía de señalización TH2, con mayor riesgo de alergias. A nivel sistémico vamos a tener disminución en la actividad de macrófagos, de células natural killer, de linfocitos. A nivel de la médula ósea, disminución en los neutrófilos, aumento en los basófilos, e incluso se ha visto que a nivel de páncreas pues se persiste este desequilibrio entre la vía TH1 y TH2, y se ha visto que quizá también generan alteraciones estructurales. Hay algunos estudios que demuestran que no nada más los efectos de los antibióticos son secundarios a los efectos en la microbiota intestinal, sino que también tienen efectos sobre el metabolismo de las células inmunitarias, afectando la actividad fagocítica de las células. En estudios en modelos muridos se ha observado que en el uso de antibióticos, en general ciprofloxacino, que fue en este estudio el medicamento que se utilizó, aumentaba el consumo de oxígeno, aumentaba el involucramiento de patógenos en la respuesta y disminuía la capacidad respiratoria de las células fagocíticas. Vamos a mencionar también dentro de las inmunodeficiencias algunos otros medicamentos, como por ejemplo los antiepilépticos, siendo la epilepsia una de las enfermedades infantiles que más se presentan con uso de medicamentos por periodos prolongados. Se ha visto, en esta tabla podemos observar las alteraciones que se presentan con algunos de los antiepilépticos más comunes. Dentro de ellas, las más importantes son a nivel de la actividad tumoral, sobre todo a nivel de la producción de anticuerpos. Vemos también alteraciones en la inmunidad celular, sobre todo aumento en la actividad de las células natural killer, de los neutrófilos, aumento en los linfocitos T supresores, y también aumento en las citocinas inflamatorias y disminución en las citocinas reguladoras, como interleucina 10, interleucina 12. Hablando específicamente, por ejemplo, de la carbamazepina, se ha observado que en los pacientes con uso crónico de carbamazepina se llega a presentar casi hasta en el 50% una supresión de la inmunidad tumoral y celular. Hay además un deterioro en la síntesis de inmunoglobulina o cambio de la clase de inmunoglobulina de las células B, y esto va a condicionar en los pacientes la presencia de infecciones recurrentes. Y de hecho, en diversos estudios que se han realizado en niños, se ha visto que los niveles de inmunoglobulinas tardan en recuperarse de la suspensión del medicamento hasta 4 meses, hasta 6 años de que se suspendió. El levetiracetam también se ha asociado a aumento en las infecciones del tracto respiratorio superior, ya que se une al mismo sitio de unión que las células T a nivel neuronal. En cuanto al diazepam, se ha observado que a través de la vía de señalización GABA predispone a la inmunosupresión, con un aumento en la incidencia y mortalidad de neumonía. Por lo tanto, es importante valorar el uso de estos medicamentos. Y también la fenitoína, dentro de los efectos más importantes que se han encontrado, es la deficiencia de inmunoglobulina A. Sin embargo, esta no es grave y no causa problemas clínicos.
Vamos a mencionar también la inmunodeficiencia secundaria a la infección por VIH. Se sabe que las enfermedades infecciosas, pues desde 1900 prácticamente se han asociado con periodos de inmunosupresión con infecciones virales, y esto puede ser por varios factores, ya sea un aumento en los agentes infecciosos o en sus toxinas y metabolitos, y también en la respuesta que ciertos virus como el virus del sarampión, citomegalovirus, influenza, condicionan en las células T, originando anergia, y va a dar lugar a la presencia pues de mayor cantidad de infecciones. Hablando de VIH, que es la inmunodeficiencia secundaria más estudiada, se ha observado que afecta de manera directa o indirecta cada elemento del sistema inmunitario. De hecho, se ha observado que el agotamiento de las células T va a producir un estado de activación inmune crónica, y hay, de acuerdo a la cantidad de las células T presentes, pues vamos a tener mayor predisposición a ciertas infecciones, sobre todo de tipo oportunista. ¿Qué es lo que hace el virus en el sistema inmunitario? No nada más es la replicación del VIH que va a causar funciones inmunomoduladoras, sino que también va a haber alteraciones en las respuestas inmunes a ciertas infecciones que se van a reactivar. Se pierde la integridad de la mucosa a nivel intestinal, va a haber una alteración del balance de ciertas subpoblaciones con un mayor señalización hacia la vía T reguladoras. Va a haber alteraciones entre la proliferación y la homeostasis, y todo esto va a condicionar un ambiente proinflamatorio. Finalmente, todo esto nos va a generar un aumento en la pérdida de linfocitos TSD4 que va a condicionar pues, la presencia de las infecciones que ahorita de manera breve mencionamos. Otra inmunodeficiencia que no podemos dejar de mencionar es la secundaria a asplenia. La asplenia puede ser congénita o adquirida y se ha asociado con un riesgo 200 veces mayor de muerte por septicemia y con mayor infecciones por bacterias encapsuladas, principalmente neumococo, Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, y esto es ya que el vaso, la función principal pues es el filtro para eliminar los patógenos a través de las células fagocíticas, por lo que es importante valorar en los pacientes que presentan alteraciones en el vaso este tipo de inmunodeficiencias. Se ha visto que aumenta la tasa de mortalidad hasta en el 70% de los casos en los pacientes con esplenectomía, y que existe un riesgo más alto de bacteriemia masiva por microorganismos encapsulados. Hablando de otros medicamentos, tenemos los agentes citotóxicos. No vamos a mencionarlos por falta de tiempo, pero sabemos que inhiben la producción de las células T y las células B e impiden las respuestas inmunitarias celulares y humorales de una manera dependiente de la dosis. También se ha visto pues mayor predisposición a ciertas infecciones. Y dentro de los medicamentos también es importante tomar en cuenta los anticuerpos monoclonales, ya que son medicamentos que cada vez los estamos viendo y utilizando con mayor frecuencia, y que conforme vayamos avanzando, el uso de este tipo de medicamentos se va a ir incrementando, y es importante saber pues que también nos pueden ocasionar un ambiente de inmunosupresión. En cuanto a la inmunodeficiencia secundaria a traumas, se ha observado que los traumatismos siguen siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Esto debido a la presencia de un síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria que va a generar su actividad a través principalmente de la inmunosupresión secundaria a la activación del inflamosoma, con mayor incremento de la interleucina 18, de interleucina 1 beta, y va a ocasionar daño no nada más a nivel local, sino en las células inmunitarias y en los otros órganos. De ahí que los traumatismos sean una causa importante de inmunosupresión. Y por último, de manera muy breve, vamos a mencionar la esofagitis infecciosa, porque recordemos que nuestro paciente tenía una candidiasis esofágica.
se ha visto que la esofagitis puede ser productiva por bacterias, hongos, virus o parásitos. De ellos, el principal es Candida albicans, y dentro de los factores de riesgo se ha observado enfermedades autoinmunes sistémicas, pero de manera muy importante, uso de antibióticos, que nuestro paciente los tuvo, uso de esteroides, que también los tuvo nuestro paciente. Entonces, son factores de riesgo que cuando tengamos candidiasis esofágica es importante investigar. Se ha visto también que hay otros factores que contribuyen a la presencia de esofagitis infecciosas en pacientes inmunocompetentes. Por ejemplo, acalasia o alteraciones en el tránsito esofágico, metaplasia gástrica en el esófago y esclerodermia. Recordemos que nuestro paciente tenía atresia esofágica y que tenía una estenosis. Entonces, también este pudo haber sido un factor que contribuyera a la esofagitis infecciosa. Y dentro de los medicamentos, pues nuestro paciente recibía esteroides, recibía antibióticos y recibía también medicamentos antirreflujo. Es importante mencionar que la candidiasis esofágica rara vez va a estar presente en pacientes que no tengan VIH o que no tengan algunos de estos factores de riesgo identificables. Y otro factor importante que tenía nuestro paciente es la atresia y la fístula traqueoesofágica. Se ha visto que en los pacientes con este tipo de malformaciones, las alteraciones a nivel respiratorio siguen siendo altamente prevalentes a pesar de que las medidas quirúrgicas y los cuidados en este tipo de pacientes han mejorado. Y de hecho se ha visto que hasta en el 60% de los casos se han asociado a estenosis esofágica en el futuro. Y esto tiene también una mayor predisposición a trastornos respiratorios inferiores, con más riesgo en los primeros 3 años de vida de neumonía recurrente y sibilancias. Entonces, tenemos un paciente finalmente que tenía una atresia esofágica que lo pudo haber predispuesto a las alteraciones de reflujo que ya mencionábamos, a la estenosis esofágica como complicación tardía, que pudo haber dado la neumonía que presentó con todo y que asociado al uso de antibióticos de manera de amplio espectro, al uso de esteroides de manera prolongada y por dosis altas, pues condicionó todo el espectro clínico que tuvo nuestro paciente y pudo haber sido lo que presentara la inmunidad secundaria. Como conclusiones tenemos finalmente que las inmunodeficiencias secundarias generan alteración a nivel del sistema inmune por varios mecanismos que ahorita ya mencionamos, y que las infecciones son la manifestación clínica más frecuente. Sin embargo, como conclusiones personales, sabemos que las inmunodeficiencias secundarias se han asociado con múltiples factores, pero actualmente, dejando de lado los monoclonales, que si bien van en incremento, o agentes inmunosupresores, los antibióticos y los esteroides, que son medicamentos que se usan de todos los días, son una causa frecuente de inmunodeficiencia secundaria. Además, problemas de salud pública como la desnutrición también contribuyen mucho a esto, y estamos obligados en todo paciente con infecciones recurrentes a analizar los factores que puedan originar una inmunodeficiencia secundaria. Pero es importante tener presente que el hecho de que nuestro paciente haya tenido todos esos factores que pudieran haber condicionado una inmunodeficiencia secundaria, eso no excluye por completo que pueda haber una inmunodeficiencia primaria. Por lo tanto, se deben de pensar los otros factores, pero también realizar el abordaje hacia una inmunodeficiencia primaria. Sería todo. Gracias.